Muy bien, la señorita en inglés ya nos dice que estamos grabando, así que yo ahora, este, muy bien. ¿Están ahí? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ¿Sí? profesor. Muy bien. Sí, Perfecto. Entonces vamos a dar comienzo. Una cuestión que hay que tener es, así digamos, como un principio para comprender de qué estamos hablando cuando hablamos de el acceso a la información pública. Es que básicamente este es un derecho que es complementario del derecho a recibir, investigar y difundir la información. A punto tal que cualquiera de estos tres que esté afectado, cualquiera de uno de los tres que esté afectado, afecta a los otros. ¿Sí? Y es un complemento de, llamémosle así, derechos, el de recibir información, investigar y difundirla, ¿sí? Es diríamos, la cristalización de cómo opera, ¿sí? El derecho a la libertad de expresión que está contenido en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Razón por la cual es la primera mención que hacemos, ¿sí? Es que el derecho que nos asiste se encuentra plasmado en la Constitución Nacional, en el artículo 14, cuando habla de que se nos debe garantizar a todos los ciudadanos, ¿sí?, la libre expresión de las ideas, ¿sí?, por medio de la prensa, ¿sí?, sin que las mismas puedan ser sometidas a censura previa. Ya eso solo amerita una cuestión aparte que por ahí no es objeto de nuestra materia. Imaginen además que en esos años la cuestión de la información, que no estaba tan estudiada ahora y bajo la denominación información, sino bajo la forma de libre expresión de ideas, ¿sí? Imaginen que no era casi posible sin que a su vez se hablara de la prensa. Razón por la cual, además, en 1860, cuando hay una modificación a la Constitución Nacional, ¿sí? Hay una reforma al artículo 32 en la cual se le impone al Parlamento, ¿sí?, la prohibición de establecer leyes que importen una restricción a la libertad de prensa. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, se entendía básicamente que la prensa era el medio más importante para expresar las ideas. Hoy ya, digamos, perdón, la imprenta, ya después la imprenta se transforma en medio de comunicación y hoy además están los que se denominan las plataformas, que son medios de comunicación alternativos, que en algunos casos siquiera están alcanzados por regulaciones legales. Hoy la posibilidad de expresar libremente nuestras ideas y hoy es prácticamente, si lo quisiera hacer el Estado no podría, creo. De hecho, muchos estados, estoy hablando de la actualidad, ¿sí?, muchos gobiernos han querido prohibir determinadas plataformas o redes por entender que la información que circulaba ahí no solo no es posible de controlar, sino que además afectaba los intereses de la nación. Pero bueno, cuando esto surge se protegía de esta forma, ¿sí? El poder expresar libremente las ideas iba de la mano de la imprenta, si no era muy difícil todo esto, ¿sí? Ya luego la reforma de 1994, haciéndose ecos de los pactos internacionales de derechos humanos, ya empieza a hablar de la libre expresión, ya lo torna como un derecho integral. Recibir, investigar y difundir. ¿Sí? Se nos tiene que garantizar esos derechos. ¿Mm?
Así entonces la ley o el Estado argentino, a través de la ley 27.225, que yo aquí hice la de 275, perdón, 27.275, si sanciona esta ley de información pública, tiene un decreto reglamentario. Nosotros nos vamos a detener solo en algunas cuestiones de la ley, ¿sí? No nos vamos a detener en el decreto reglamentario para no tampoco ahondar en la cuestión. Sí, en determinados principios que ustedes tienen que tener claros, y además esta es una ley que después vamos a ver que de alguna forma debiera mencionar la profesión de ustedes, y no lo hace. ¿Sí? Ahora vamos a ver esto. Pero a como sea, es el objeto primario que tiene esta ley, ¿sí? Es el garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, ¿sí? Básicamente a la información pública, a la información que tiene el Estado. ¿Sí? No, esta ley no es de aplicación a la información que tienen los privados, a diferencia de la de habeas data, que sí, yo puedo controlar cuál es la información que de mí tienen los privados. Lo que no puedo es tener acceso a información, ¿sí?, que tengan los sujetos privados. ¿Por qué no? Porque eso es parte de su derecho de propiedad. ¿Sí? Por supuesto, ceden estas restricciones ante las órdenes judiciales, pero a lo que es información pública, los ciudadanos no requerimos de ninguna orden, tenemos derecho, pero a su vez, ya esta cuestión de recibir, investigar y difundir, además se complementa con una noción de, por supuesto, democracia más participativa, y así lo establece la ley. Es fundamental para que la democracia deje de ser representativa y pase a ser participativa, pase a ser una democracia de compromiso, para que los ciudadanos podamos ejercer verdaderamente nuestro derecho, deber de ciudadano, ¿sí? Nuestra participación es el acceso a la información, lo que además complementa el principio de la transparencia, junto con la ley de ética en la información pública, de ética en la función pública, que ya vimos. Si estas leyes, en general todas van dirigidas a completar esta noción de transparencia en la gestión pública. Además, esto es también producto de algo que ustedes estudian en la carrera desde otro ángulo, que es el acceso abierto. ¿Sí? Esto es parte de ese movimiento, es parte de esos derechos reconocidos. ¿Sí? Y así hoy ya se está hablando en la administración moderna, en materia de derecho administrativo, se habla del concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza no es ni más ni menos que esto: ciudadanos con acceso a información colaborando con la gestión y administración del bien público. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos estos conceptos? Se habla también, no sé si han visto por ahí el concepto de ciudad abierta, que son programas participativos, presupuestos participativos. ¿Sí? Es el ciudadano de alguna forma haciéndose parte de la participación ciudadana, de parte de la gestión de la cosa pública. ¿Sí? Tiene que quedar claro que esto en algunos sectores es ampliamente resistido. ¿Sí? Uno de ellos es en la justicia. Es ampliamente resistido el acceso de los ciudadanos y de alguna forma la participación ciudadana en lo que es la gestión de la cosa pública en materia del órgano jurisdiccional. Si alguno quiere hacer una pregunta, por supuesto,
me detiene, y porque miren que yo no los veo a todos, así que abro el micrófono y pídanme la palabra, porque yo veo a 2 o 3 nomás aquí ahora. Muy bien. Vamos a cuáles son los principios que esta ley recepta y quiere asegurar, ¿sí? Con el objeto de que todos podamos tener acceso a la información pública. La primera es la presunción de publicidad de toda la información. Siempre tienen que tener en cuenta ustedes que hablamos de la información pública, del Estado, ¿sí? De la administración. ¿Sí? Toda la información que allí tiene en principio se presume pública. Las excepciones están previstas en la ley, en esta ley. ¿Sí? Hay información que obviamente no será de acceso público por una cuestión de defensa y demás cuestiones que el Estado garantiza que no sean públicas. Fuera de eso, el principio rector es la presunción, es que se presume pública la información. La transparencia y la máxima divulgación, que tiene que ver con poner y facilitar la información a todos los ciudadanos. ¿Sí? La información tiene que estar accesible a las personas. Si no, la ley con decir, bueno, venga a buscar la información y se la pongo a disposición no sé, en la cordillera, ya en algunas, no cumple con este principio. La información tiene que estar accesible, ¿sí? El informalismo es que todos los procedimientos los cuales se realicen para la solicitud de la información deben tener en cuenta un principio que a su vez está receptado en el artículo 1 de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es el informalismo. Es decir, no hay formas, es decir, las formas deben ser absolutamente simples, y los informalismos siempre están en favor del administrado o del sujeto que requiere la información. No todos los procedimientos son informales. Por el contrario, en el mundo jurídico, las formas rigen los procedimientos, son absolutamente formales. Aquí, en esta ley, el principio es el informalismo. ¿Entienden esto? Chicos. Bueno, cualquier cosa ustedes me van frenando, ¿sí? Sí, profesor, se entiende claro. Sí, y ¿nos podría dar un ejemplo? Porque cuando dice que las formas deben ser simples, es decir, Sí. que no puede ser demasiado burocrático cuando Exacto. se solicita la información. No solamente burocráticos, sino que además las formas deben ser comprensibles para los ciudadanos. Ah, bien. Más allá de lo burocrático. El informalismo es eso. ¿Sí? Y es más, si el procedimiento me indica alguna forma que yo he omitido y se puede suplir, la administración tiene obligación de suplirla y darle curso a la solicitud. A eso se refiere cuando se habla de informalismo. No solo lo burocrático, sino más que nada la comprensión. Que a veces es muy complejo esto, ustedes no piensen que a la persona de mi edad se le hace sencillo entender un formulario colgado en la red por parte de la administración para requerir información o hacer un trámite. Esto es el mandato legal. ¿Estamos? Es decir, profe, porque por lo general no sé si es accesible y comprensible para todo. O sea, creo que hasta, no sé, hasta la forma de discursiva y todo siempre es como muy complejo y no sé si es accesible para todos, digamos. Hablando de esto de que sea comprensible. no, es una, por eso, chicos,
las leyes de procedimiento administrativo, la 19.549 en su artículo primero, esta ley y muchas otras, hacen un especial hincapié en la ausencia de formalismo extremo en la administración pública. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que nosotros, para entender los procedimientos, que básicamente es el derecho de las formas, estudiamos muchísimos años los abogados. Y no necesariamente los comprendemos a todos. Y no necesariamente todos los abogados nos dedicamos a todo. Y una de las grandes cuestiones son los procedimientos, que es básicamente el derecho de las formas. ¿Sí? Luego de esto, y de explicar esto también, déjenme decirles algo. A veces, la ausencia de forma en la presentación de una verdad o la mala utilización de las formas invalidan la verdad, invalidan el fondo. También ténganlo presente esto. Muchas veces, por desdeñar las formas, ¿sí? Esto nos pasa no solo en la administración, nos pasa en la vida cotidiana, creo yo que pasa mucho más. ¿Sí? La mala utilización de las formas nos suele invalidar el fondo de la cuestión. Nos invalida una presentación a veces. ¿Sí? Esto también hay que tenerlo presente. Pero el mandato legal para la administración es que las formas es el informalismo. Las formas deben ser entendibles y estar a disposición de todos los ciudadanos. Y no pueden ser un obstáculo para lograr el objetivo de obtener la información. Porque si yo quiero presentar un proyecto, pensemos que queremos presentar un proyecto relativo a la salud en el municipio de Mar del Plata. Y para saber cuántas camas hay disponibles para los ciudadanos en el sistema de salud pública, tenemos que llenar una forma de 127 páginas, evidentemente no está el Estado cumpliendo con estos principios legales. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos, chicos? Sí. ¿Sí? Bien, lo de las formas, miren, es muy importante, no solo para esto, yo creo en general, en general, ¿sí? Y las formas muchas veces tienen que ver con el lenguaje. Muchas veces las formas tienen que ver con el lenguaje. Uno invalida cuando también hace caso omiso de la forma, a veces. Bueno, máximo acceso. Esto es muy importante porque la información pública debe estar lo más desagregada posible y lo más accesible posible. ¿Sí? Y debe ser difundida en la mayor cantidad de medios posibles. Por ejemplo, pongamos la ley de presupuestos, la partida destinada a obras públicas. Si ustedes ingresan al Ministerio de Obras Públicas, está en la página colgada. Y ustedes van a ver ahí los montos destinados, las obras, y eso tiene que estar lo más desagregado. Esto es el espíritu de esta ley. ¿Sí? Y de fácil acceso. Y además, bueno, si después cualquier información que el Estado intente además poner a disposición de los ciudadanos, bueno, por supuesto por la mayor cantidad de medios posibles. Pero bueno, nada. Hasta aquí vamos bien porque paso. Bueno, ustedes fíjense que otro de los mandatos es el acceso abierto, es decir, a formatos electrónicos de acceso masivo, abiertos, gratuitos, es decir, la información debe estar accesible. Aquí, esta ley, básicamente estas leyes
receptan cada vez más estos principios, este movimiento del acceso abierto que ustedes estudian. Y son leyes que receptan todos estos movimientos, ¿sí? Bueno, otro de los principios graves, otro de los principios fundamentales es el de la no discriminación, ¿sí? Y fundamentalmente la no discriminación va referida a que no hay que exigir, el Estado no puede exigir motivos, ¿sí? O sea, no puede exigirme a mí cuál es el motivo para yo pedir la información pública, ¿sí? Después, bueno, en cuanto a la disociación, a lo que hace referencia es que muchas veces en información no hay documentos donde hay información que es pública por un lado, y así es el mandato legal, y hay información que no está pública o está sujeta a ser ocultada. Y a eso es a lo que se refiere, ¿sí? Debe estar publicada en una versión de modo tal que lo que es público nosotros tengamos acceso y lo que no es público no se tiene acceso. No hay en general muchos documentos con este tipo de información en este tipo de documentos, ¿sí? Yo nunca voy a tener acceso a cuál es el número de soldados del ejército argentino. Va a estar complicado. ¿Y cómo están destinados? Y va a estar complicado. Esas son informaciones que la misma ley prevé, ¿sí? Que tienen que estar, que no son públicas. Sí voy a tener públicas los requisitos de acceso, y a eso se refiere un poco ese artículo en cuanto a la disociación de la información, ¿sí? Yo sigo avanzando y ustedes cualquier cosa me van parando, ¿sí? Como hoy. Bueno, está claro que el Estado y estos Buenas dos puntos. tardes. Buenas tardes, ¿quién entró? Esa voz me resultó conocida, me parece. Yo no veo porque estoy con el PowerPoint. Buenas tardes, Sergio, buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesora, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Miren, estos dos puntos, el de la máxima, mire, el de la máxima premura, tanto es así que las leyes de procedimiento prevén ante esta situación de que el Estado no satisfaga las peticiones en el momento oportuno, prevé una figura de amparo para esto. Es el denominado amparo por mora, ¿sí? Porque una de las cosas y los mandatos legales, y el de esta ley más que el de otras leyes, ¿sí? es este principio de máxima premura, es decir, la mayor velocidad posible en satisfacer la petición de los ciudadanos, porque si vuelvo al ejemplo de que si queremos hacer una investigación y difundir sobre el sistema de salud de la ciudad de Mar del Plata, y nos van a contestar de acá a 3 años, bueno, yo creo que no completaríamos nunca la información, como para poder algún día tener una conclusión, ¿verdad? Este es el mandato, y la verdad es que el Estado a veces incumple esto. Y el de la gratuidad, vamos a decir algo. El acceso a la información debe ser gratuito. En esto estamos en claro. Y en general todo el procedimiento administrativo por mandato, en la ley inclusive de procedimientos administrativos 19.549 es gratuito. Bueno, miren, como abogado, como que yo hago además derecho administrativo,
yo, salvo la universidad, es muy raro encontrar procedimientos administrativos gratuitos. Si ustedes van a buscar el carnet de conductor, les van a cobrar, el carnet del DNI les van a cobrar, si piden un informe de dominio de su propiedad les van a cobrar, si el Estado en ese punto, bueno, no siempre hace honor al cumplimiento de la ley, disfrazado de que no son impuestos, ni tax, ni... Si no son sellados, se cobran sellados. Bajo este disfraz, cobra por los procedimientos. Bueno, en general, yo no he visto que se cobre por el Estado brindar información, ¿sí? Esta es la verdad. Pero tampoco podría decir aquí que no pueda suceder en algún punto que uno por ahí desconoce en el ámbito de la administración. En principio es gratuito y así debe serlo, ¿sí? El control es otro de los principios de esta ley, ¿sí? En cuanto que es una ley que está sujeta a fiscalización permanente, ¿sí? Y una cuestión muy importante. Siempre, salvo la satisfacción de lo requerido, la denegación o el silencio son sujetos siempre de recursos administrativos. Es decir, uno puede recurrir ante el órgano superior competente para que satisfaga la información, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en jerarquía. Ustedes a mí me piden una información de la materia, una información, y si yo no se la doy, van a recurrir al inmediato superior en jerarquía, que es la titular, la profesora Coringa. Punto. Y si ella no cumple, van al consejo académico. Y si ella no cumple, van al superior. Y si ahí van al juez. Listo, se acabó la vía administrativa y van al juez. ¿Por qué? Bueno, esto porque es la garantía de control que los ciudadanos tenemos ante la respuesta negativa o ausencia de, o silencio administrativo. El silencio o la ambigüedad son cosas que la ley, insisto, ha fijado hasta el amparo por mora, digo, porque el silencio es eso, es una mora en la administración, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta acá, chicos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Profesor. Sí. Bárbaro. Bárbaro, bárbaro. Bueno, por supuesto que da lugar a responsabilidad a los funcionarios que incumplen con los mandatos de esta ley, ¿sí? Esperen que tengo un chat, perfecto. Da origen a responsabilidades. No vamos a ahondar en el régimen de responsabilidades frente al incumplimiento de las competencias, ¿sí? Pero básicamente son sumarios y depende de la gravedad, son las sanciones que se imponen, ¿sí? Pueden ser suspensión, pueden ser hasta la expulsión o la exoneración, ¿sí? Pero bueno, nada, no vamos tampoco a entrar porque no es el objeto. Sí, el objeto es que ustedes tienen que tener claro que ante el incumplimiento por parte de los funcionarios se abre todo el procedimiento sancionatorio que tiene la administración para el caso de incumplimiento en las competencias por parte de los funcionarios públicos. ¿Sí? Bueno, por supuesto que las excepciones son siempre de interpretación restrictiva, ¿sí? Ahora después vamos a ver cuáles son las cuestiones que quedan exentas, pero son las de defensa y algunas cuestiones de confidencialidad. Hay un gran tema en los contratos con este tema. No sé si ustedes
en cuanto al alcance limitado de las excepciones. Si ustedes siguieron los debates y los reclamos que hubo en torno a la vacuna Pfizer, venían de la mano de las cláusulas confidenciales de los contratos de adquisición. Otro de los grandes temas fueron las concesiones en Vaca Muerta. Los contratos suelen tener información confidencial, información que el Estado entiende que es muy sensible y que no las puede poner al alcance público. Es decir, cuántas reservas de petróleo supuestamente existen bajo la corteza en el reservorio de Vaca Muerta es una cuestión de Estado. ¿Sí? A eso se refiere siempre con el alcance limitado de las excepciones, son de interpretación muy restrictivas, pero bueno, existen, no toda la información está al alcance del ciudadano. ¿Sí? ¿Profesor? Sí. ¿Quién decide, supóngase, esto todo que nos oído. cuenta en Vaca Muerta? ¿Cómo? Ah, no, bueno, no, sí. No, sobre la información confidencial, ¿quién toma la decisión? La toma el Estado, la toma la administración en base fundamentalmente a sugerencias y a las cuestiones de defensa, las cuestiones de recursos naturales. Bueno, se hacen básicamente en informes técnicos, se basan. Las cuestiones que no son de defensa, como esto que estoy hablando, es básicamente informes técnicos, ¿sí? Y después de interés del Estado, de no dar a conocer determinadas reservas de recursos naturales. ¿Sí? Miren, me voy a salir, pero esta pregunta que me hiciste, déjenme decirle dos cosas. Hay una autora, una economista, que justo coincide que estoy leyendo, que dijo algo que me dejó sorprendido, que uno ya viene escuchando, en realidad a lo largo de la historia, Galeano con la vena abierta de América Latina también un poco lo expresa, y esta autora, Vandana Shiva, también es una economista hindú. Miren, los recursos naturales empiezan a ser un gravísimo problema para los países en vía de desarrollo que los tienen. Entonces, de ahí a decir que en algunos casos no solo los ponen en estado de secreto, sino que no quieren que haya acceso, es hasta prácticamente, yo diría que es parte de una autodefensa que se tiene. ¿Sí? Consulta, profesor. Sí. Porque me parece que yo entendí el punto, pero para aclarar, ¿el Estado, o sea, el Estado es quien decide o es el Poder Ejecutivo el que decide poner bajo secreto o reserva determinadas cuestiones que no se quieren que se conozcan como dominio, de dominio? ¿Es el Poder Ejecutivo quien toma esas decisiones bajo los informes técnicos en que se ocasiones sí y en ocasiones no? Pero sí, en general... está el legislativo también. Claro, no, exacto. En general es el Ejecutivo el órgano al cual la Constitución le da el mandato de administrar. Generalmente ese es el órgano que tiene mayor información en carácter de reservado, ¿sí? Pero muchas excepciones están establecidas en la ley. De hecho, esta ley establece excepciones de información pública. Y ha sido el Congreso el que las puso. Por eso, pero es la administración, es el órgano ejecutivo, es el órgano de administración el que tiene la mayor dinámica en esto. Sí, sí, sí. Y es el que cuenta además con mayor cantidad de medios, ¿no? Además. Es decir, pero bueno, está claro que el órgano legislativo o el órgano judicial, cuando requieren alguna cuestión, vamos a poner del CONICET, alguna información se lo van a requerir y hay obligación de dárselas también, ¿no es cierto? Pero es, sí, el órgano
es el Ejecutivo, el que mayor restricciones pone a la información. Igual les voy a decir la verdad, hoy el acceso a la información está muy garantizado. No es que no es que se va a tener problemas en tener acceso a la información. Insisto, si queremos saber cuántos misiles tiene instalado la red, bueno, eso sí, no va a estar al alcance, digamos, es una información muy sensible para esa información. Otro tipo de información, no. Este es un tema muy interesante después desde el lado de vista de los contratos. Porque, por ejemplo, sí. Perdóneme que lo interrumpa. No. Pensaba en esto que usted decía, que si hay algún investigador del CONICET, hay un sector de la Biblioteca Nacional que también está restringido a, o estaba a los ciudadanos comunes, ¿no? Entre comillas, Sí. que hay que llenar planilla, digamos, que uno tiene que ser investigador, porque son documentos, bueno, muy cuidados y que supongo que también tienen que ver con, bueno, más que nada con el cuidado y las restricciones. Bueno, Sí, sobre todo el claro. cuidado, porque iba a decirlo que sea comprensible. Sí, no, bueno. sí, está bien, pero va de la mano, es información restringida. Después el motivo de la restricción podemos analizarlo, pero así sea la protección de un original sigue estando como información restringida. Yo no creo que pueda tener acceso a la Constitución original. No creo, honestamente, está... Bueno, además vieron cómo es que no les voy a contar, pero vieron cómo es que se preservan estos originales. Todas las leyes tienen un original en soporte papel, que está archivado en la Biblioteca Nacional. Y bueno, no, muy difícil tener acceso a esos originales, ¿eh? Muy difícil. De hacer visita guiada a la Biblioteca Nacional, háganla porque es un lugar extraordinario, extraordinario, desde el punto de vista edilicio y desde el punto de vista de lo que nos interesa a nosotros como profesionales, que es cómo estar organizado el procesamiento de todos los materiales, los aparatos que tienen de última generación para escanear, para sacar fotos, para conservar temperatura, humedad, los depósitos. Bueno, es una cosa, es una ciudad en tamaño, y los documentos que tiene, como están separados por áreas, por ejemplo, partituras, o bueno, documentos históricos, qué sé yo. La verdad que es una experiencia extraordinaria ir a la Biblioteca Nacional y conocer la trastienda. Y otra cosa que les quiero decir, que ustedes seguramente sabrán porque han cursado introducción, que es que la Biblioteca Nacional es una biblioteca cuyos objetivos y funciones no es atender al público en general, no es una biblioteca pública, tiene otras funciones, que son las de preservación, las de hacer depositorio del depósito justamente, que deben cumplir todos los que editan un libro, en fin, no está entre las prioridades de una biblioteca nacional que cualquier persona, público en general, pueda ir y consultar los fondos. Por eso, en muchos casos, las restricciones se deben a eso, nada más. Sí, son verdaderas restricciones a esta ley, ¿eh? Y el Estado quiere preservar y proteger eso. Y entonces, de la biblioteca pública es muy difícil obtener información, salvo estadística, ¿eh? En serio. Y además es un lugar muy emotivo, además de todo lo que dijo la profesora, es un lugar muy emotivo para ir. Además. Porque por supuesto esa parte por ahí no es de interés para ustedes, pero para el resto le aseguro que es muy emotivo pisar la Biblioteca Nacional. Es un lugar, ¿no es cierto? Un poco así, como,
allá arriba. Por supuesto. Este, Yo tuve sí, ocasión sí, sí. en la sala preservada o restringida, y hay cosas que a uno le ponen la piel de gallina, ¿no? Documentos históricos Sí, eh, claro. que son es muy fuerte estar ahí, verlos, pero bueno, cumplen con unas normas de restricción, porque imagínense que si todo el mundo fuera y estuviera en contacto, esos papeles que tienen 200 años se desintegrarían, así que está fundamentado, digamos, esas restricciones de Sí, acceso. sí, exacto. Bueno, el indubio pro petitor es el mismo, mire este análisis, es un principio jurídico el indubio, ustedes saben, es un principio jurídico que se aplica a todo el mundo del derecho. En caso de duda, siempre a favor de quien peticiona la información. ¿Sí? Eso en cuanto a la interpretación de la ley, en cuanto a la reglamentación de los derechos, y este es insisto, ya que estamos aquí, tal vez lo sorprenda el indubio es pro reo en caso penal, siempre que haya una ley más favorable, siempre que haya una interpretación, una duda en la interpretación, se es a favor de quien está acusado del delito, en caso del derecho laboral, indubio pro operari se llama, siempre que haya una duda, una cuestión en cuanto a la aplicación de la ley, se está en favor del trabajador, y así sucesivamente. El indubio es un instituto jurídico que tiende básicamente a equilibrar los desequilibrios que el poder, ¿sí? Pone a las partes que son en ese momento, ¿sí? Sujetos de relaciones. Y en este caso es esto, es ante una duda en la ley, ante una duda en la interpretación, en la ejecución, a favor de quien peticiona la información. Hasta aquí venimos, chicos, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Muy bien. Bueno, después yo acá se los puse así esto muy completo para yo, mientras yo voy hablando, ustedes van leyendo y cualquier duda me la van a preguntar. Sí, pero bueno, la primera cuestión, y esto es muy común, ¿sí? Uno no sabe por qué, pero siempre hay como una negación por parte del funcionario a entregar información. Y a ver, vaya a saber, a veces en algunos casos es por desconocimiento, ¿no? ¿Qué me podrá pasar si entrego la información? ¿Sí? Siempre hay como una resistencia a eso. Bien, esta ley advierte que no hay posibilidad de negarse. Y si yo me niego, tengo que indicar dónde está, porque puede ser que a mí me estén requiriendo, vamos a suponer un expediente, ¿sí? La persona con ingreso que fue directora del departamento, que tuvo una intervención en la administración del departamento, se le requiere un expediente. Y si no lo tiene, tiene que indicar en el circuito dónde está para que quien requiere la información pueda ir a solicitarlo y tenga acceso a la información. ¿Sí? Este es el principio rector. Las excepciones están contenidas en las leyes, ¿sí? Y después, bueno, está esta cuestión ahí que yo creo, a ver, que no amerita mayor explicación. Sí, si el interés público en obtener la información es menor que el daño que se va a causar entregando la información, queda claro que esto hay que fundamentarlo y la dispensa está en la ley de por qué la información no se va a entregar. ¿Sí? Esto a veces sucede y es muy común que suceda. ¿Sí?
Y si yo voy a entregar una información que va a ocasionar un daño mayor que el bien jurídico que protege la ley, la información no se entrega. ¿Mm? Ahí estamos. Esto puede ser, por ejemplo, el estado de salud de un sujeto. Esa es una información que, si el Estado por algún motivo la tiene, porque a veces la tiene que tener, bueno, si entregarla produce un daño mayor, no se va a entregar. Estoy poniendo un ejemplo Profesor, sí, por ejemplo, ¿se acuerda la época de las AFJP y cuando se hacía el traspaso, digamos, de la jubilación estatal al sistema de capitalización? lo recuerdo perfectamente. Bueno, no creo que lo haya olvidado nadie, pero muchas veces ocurría que las empresas, digamos, las AFJP, ya sabían, digamos, los clientes potenciales que iban a tener. En ese caso, ese tipo de información que provenía del ANSES, ¿no? Era información privada, ¿verdad? No era una información pública. ¿Cómo la tenían Bueno, las empresas? ahí bueno, hay un tema. Primero que en aquellos años 90, con el tema, no existía esta ley. Ujú. Primera cuestión. Entonces, no había un derecho garantizado al acceso a la información pública. Inclusive es más, depende de la época que vos me quieras situar la pregunta, estás anterior a la reforma constitucional de 1994 incluso, que ni siquiera Ajá. incorporaba los pactos internacionales que dan lugar a esta ley. Entonces, digamos, pero en principio, los datos de la FJP en cuanto a las cuestiones personales, son información sensible que están protegidas de su difusión. Sí, lo mismo te digo, o sea, si querés trasladamos la pregunta hoy a ANSES. Vos Sí. podés ir a preguntar la escala salarial de los jubilados para un estudio y te la van a dar y sin problema, porque además es pública. ¿Cuánto Sí. gano yo de jubilación? Es otro tema. Claro, ahí es el tema que Distinto. es ser privado, ¿no? O sea, si yo Y lo ahí pregunto en es un general, tema donde el Estado no está en condición de divulgarla. claro. Para eso tenés que venir con una orden judicial y el juez sabrá por qué la pide y tiene que fundarlo también, y para eso yo tendré mi abogado que verán si el juez está obrando bien o no. Pero Pero en principio, usted me dice que antes de que existiese esta ley, la información se daba y, por ejemplo, el beneficiario potencial no estaba protegido. A eso me refiero. Pues si, póngale, yo me voy a jubilar y tenía que elegir entre un sistema, el de reparto u otro, y ya sí, me estaba ofreciendo, no sé, 3 AFJP distintas, digamos, todas sus bondades, ellos ya sabían de mí, que estaba no, próxima a jubilarme y todo eso. O sea, no, eso sí, eso lo saben por el solo hecho de entrar a los registros. Y ¿pero eso es esa por ahí, información pública o es privada? no, pero en ese caso es pública, y te explico por qué, porque la FJP, vamos a tomar en pinza esto que voy a decir. Sí, Para que sí. la OFJP tenga su cometido, debía tener necesariamente los datos de quienes estaban próximos a jubilarse para poder ofrecer lo que la ley les permitía, que era su negocio a tenerte dentro de sus jubilados, dentro de sus beneficiarios. En ese punto estaba absolutamente permitido que ellos tengan la información. O sea que la Sí, discusión es claro. otra. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral, vamos a decir la verdad. No, es que vamos a suponerlo así. Mirá, lo que pasa es que hoy no es comparable, hoy no tenemos nada, pero si yo a la FJP, que la creé por ley, la privo de la información de que vos te estás por jubilar para que te ofrezca sus beneficios, ¿de qué forma cumple su cometido legal? Sí, pero lo que pasa que ahí había, bueno, es muy profundo el tema, no quiero distraer, pero lo que No, pasa que no, era como que estaban, digamos, compitiendo el Estado versus los regímenes de capitalización que eran privados, ¿no es cierto? sí, Entonces, siempre ahí el Estado es como que se corría y de alguna manera ganaban, digamos, los privados. Y ahí, digamos que el recurso importante era la información. Yo digo, ¿hasta qué punto la información ahí es pública y hasta qué punto es privada? Eso es lo que no termino de entender.
O sea, un organismo público ofrece una información sobre un beneficiario potencial. ¿Esa información es pública o es privada? ¿Cuándo es No, pública? por eso. En principio, la información que tiene el Estado es pública. Las excepciones, lo que está reservado es excepcional. Eso es lo mismo, artículo 1 de la ley, este es el principio rector. ¿Ahora qué? Ahora qué? Hay otra ley, que, insisto, es la ley de habeas data, que por ejemplo determina información de mí el Estado no tiene por qué tener porque no es de utilidad. ¿Sí? Una de ellas es mi orientación sexual o religiosa. No la precisa. Sin embargo, tampoco es un dato menor para ningún Estado tomar decisiones sobre la base que tiene el 50% de sus ciudadanos de una religión o de otra. Entonces, en determinados puntos, ¿sí?, la información que está protegida también es necesaria. Y en este esquema de las AFJP, es el mismo Estado quien habilitó para que existieran. Y para que existan, deben tener una determinada información, para que cumplan su objetivo. Después, yo no estoy diciendo que la FJP era buena o era mala, no. No entro en esa discusión. Digo, el Estado las creó para que cumplan un objetivo, que era darte a vos el mayor beneficio jubilatorio posible. Para que eso suceda requería de tu información. Si no, no lo puede cumplir. Lo que nunca debió haber es pasado en la FJP, pero pasó. Pasó con anuencia del Estado, el Estado las creó y bueno, requiere de la información. Si no, no cumple con su cometido. ¿Me explico lo que te quiero comentar? Después, si querés, otro día hablamos de lo que fue el sistema de FJP. No. Fue una de las estafas No, calibradas más grandes que se seguro hizo no. en la arquitectura No, administrativa de un Estado. Pero no, ese es otro cantar, ¿eh? Yo lo que quería saber era justamente dónde estaba el límite de la información pública y cuándo esa información se transformaba de alguna manera en una información que pertenece al ciudadano, no al Y Estado, ¿no? ensayen un ejemplo, a ver si vamos comprendiendo la ley. Pero en Perdón, serio. pero me recuesta armar el rompecabezas de No, todo esto, ¿no? bueno, Porque no por soy eso abogada y... estudiando todo esto, porque bueno, yo puse un ejemplo, cantidad de camas que tiene el sistema de salud en Mar del Plata, porque queremos hacer un trabajo nosotros en esta cátedra. Ustedes, esa información es pública, hasta que se tenga una autorización que el Estado te diga, no, mire, usted la va a utilizar para alguna cuestión que el Estado y dejó de ser pública para vos. Bueno, esas son cuestiones siempre de casos puntuales. El registro jurídico de la ley para todos por igual es la información es pública y las excepciones las vemos. ¿Sí? Ese es un poco y después son todos estos principios rectores que la ley le puso, el legislador escribió para que el Ejecutivo tenga en cuenta, que es básicamente el poder administrador que nos va a dar la información, ¿no? Lo tenga en cuenta. Todos los funcionarios públicos tienen que tener en cuenta estos principios. Uno de ellos es el de la buena fe, que es el que sigue después. ¿Sí? Sí. Profesor, siguiendo la idea de la compañera, porque es interesante, ¿no? Supóngase, con el tema de la CFJP, esto es algo que convino el Estado, ¿no? Entonces, también el Estado decidió todas estas normativas de las que venimos hablando, cuándo es confidencial y hasta qué punto, qué información. Digo, una FJP, como usted explicó, necesitaba esa información para saber quiénes se jubilaban y brindar ese servicio. Si yo iba, como cualquier ciudadano, a pedir quiénes se estaban por jubilar, no me lo iban a dar a mí. Probablemente ¿Es no. eso? Hoy, claro, Ok. a ver, probablemente no. Probablemente no. Yo creo que hoy, por ejemplo, la información de cuántos ciudadanos se jubilan al año creo que debe estar pública en el ANSES. El problema es Roxana Alperín, si se va a jubilar este año o no. Para el FJP,
era necesario el dato porque te tenía que a vos venir a ofrecer Claro, claro, el objeto para el cual había sido creado y que el Estado quería que así sea. claro. ¿Me explico? Entonces, en Sí, ese punto, la información de Roxana Alperín para la FJP no era una información restringida. Lo que sí puede ser para mí un ciudadano común. Yo voy a pedir, por de Roxana Alperín, no me van a dar ni la hora de Roxana Alperín. Si a mí mañana me pidieran el listado de alumnos con nombre y apellido de esta materia, yo no lo doy. Salvo que venga con una orden judicial, porque no es información pública esa. Sí es información cuántos alumnos tengo. claro. Esa sí es información. Ahora entiendo. Sí es información para la titular que me diga, che, ¿quiénes son los que aprobaste? Eso sí, para la titular es esa información, pero para mi vecino no. Ya no es información que esté al acceso público. ¿Sí? Me puede decir cuántos alumnos apruebo por año. Yo te doy la estadística. No la tengo igual, no la llevo, pero la profesora sí. ¿Se explica esto? ¿Eh? Sí, ¿Sí? Sí, sí, sí. Porque bueno, por supuesto que es muy interesante esto. Porque para ustedes además es información. Ahora van a ver otros puntos que tiene esta ley de conflicto. Yo creo que debe ser modificada esta ley. En un par de puntos estratégicos, porque para mí la garantía de una prestación de que esta ley de acceso a la información pública se cumpla con calidad, como dice la ley en todos los principios que venimos nosotros estudiando, pues la tendrían que llevar adelante ¿quiénes? Los profesionales en ciencia de la información, no lo idóneo, como dice la ley, que puede estar al frente de las unidades de información que crea. Sí, pero también a veces para que estas leyes se cumplan, sobre todo en el tema medios, hay como observatorios de medios, todas estas cuestiones que son como entes que regulan, digamos, el cumplimiento de Son las entes que controlan. que controlan, claro. Sí, Que pero a si en veces las están en... unidades de información, al frente de las unidades de información, hubiese profesionales en ciencia de la información, la calidad de la prestación del servicio por parte del Estado de otorgar información pública, con todo lo que hablábamos, participación ciudadana, calidad democrática, sería muchísimo mejor que si la presto yo. ¿No es cierto? Entonces, bueno, este es el punto central en esta ley para mí que debiera ser modificado. Profesora Coringato, abrió el micrófono. Sí, son las 5 y vas por la diapo 7 de 21. Bueno, está bien, es cierto, pero bueno. No lo distraemos más. Este, bueno, vamos a avanzar un poquito. Igual ya avancé un poco más para otras diapos, ya con lo que les dije viene también en otras diapos, así que nada, vamos a andar, vamos a andar. Bueno, la buena fe, bueno, es fundamental este principio de la buena fe en todo el ámbito de la administración pública y en todo el ámbito de la prestación de los servicios que hace el Estado. ¿Sí? No nos vamos a detener en esto, pero hay un mandato legal. Digamos, ¿qué es lo que quiero que rescaten? Cuando ustedes leen esto, para que exista buena fe en el funcionario, tiene que cumplir con lo que aquí establecido. Y solo voy a decir eso. Es decir, aquí la buena fe no es una cuestión de interpretación, sino que está reglada. ¿Sí? Entonces usted me pone y me facilita los medios, usted no está obrando de buena fe. ¿Estamos? Y si no obra de buena fe, empezamos con las sanciones a que la ley después pone a quienes no obran con este principio rector, que es la buena fe. Bueno, la ley aquí ahora avanza ya
como yo ya también les había un poco anticipado, un poco define cuál es el contenido de este derecho de acceso a la información pública, ¿sí? Buscar, acceder, solicitar, ¿sí? Recibir, ustedes fíjense, todo lo que comprende, ¿sí? Copiar, analizar, utilizar, reutilizar, toda la información que esté en los sujetos obligados, que ahora después vamos a ver cuáles son, ¿sí? Y esta presunción que está en todo el texto de la ley, que es una presunción, es casi un estatus jurídico de que la información es pública, porque eso es lo que garantiza además las calidades democráticas y las libertades de los ciudadanos, ¿sí? Bueno, acá viene una cuestión también, que hay una definición que por ahí a veces no es coincidente con lo que ustedes a lo largo de la carrera estudian, ¿sí? Porque, bueno, la ley pone para el cumplimiento de esta ley determinadas definiciones, y una de ellas es, bueno, la de información pública, ¿sí? Que es todo dato que puede estar contenido o que tengan a disposición los sujetos obligados, ¿sí? Que después vamos a ver cuáles son someramente. Tiene una definición de documento, ¿sí? Que lo denomina a todo registro que se genere en el Estado o en la administración pública, ¿sí? Y que a su vez tienen que estar controlados por los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque si no, no me lo pueden poner a disposición. Por eso siempre introduce ahí esta cuestión de los sujetos obligados, ¿sí? No importa para la ley el soporte, la forma, la fecha de creación o el carácter oficial o no del documento. Para la ley, documento es la información que producen o que generan los sujetos obligados, cualquiera sea su soporte. A eso lo denomina documento, ¿sí? Ustedes me van parando, que no hay problema. Sí. Bueno, en cuanto a la legitimación activa, es una cosa, nada, a ver, toda persona humana tiene legitimación activa a esto, ¿sí? Lo que no puede exigirme a mí la administración es que yo acredite un derecho subjetivo a un interés legítimo. No, y menos aún que cuente con un patrocinio letrado de un abogado. Eso es básicamente el informalismo también, ¿no? No hay acá ningún tipo de restricciones en cuanto al acceso a la información. No empecemos a preguntar qué pasa si viene alguien que no es ciudadano a requerir información pública. Porque se los dejo como piénsenlo y lo vemos la clase que viene, en 5 minutos. ¿Qué pasaría si un extranjero solicita información? Supongamos... ¿No tiene más que ver con los sujetos obligados que vienen en la siguiente? No, estoy hablando de los sujetos que piden la información, los ciudadanos. ¿Qué pasa cuando el requirente no es un nacional? No es ciudadano del Estado argentino. Otro día lo vemos. Hablo por la legitimación. ¿Está legitimado o no está legitimado pedirla? Sí, creo que sí. La información es pública, es de todos, no importa la nacionalidad del país al que pertenece. Tendrá que hacer un pedido formal en todo caso. Es mi opinión. No sé si es cierto, si es así o no. No, sí, yo creo que, sobre todo ateniéndonos al preámbulo de la Constitución, yo creo que sí, que la respuesta es que también está
obligado el funcionario a otorgársela a los ciudadanos extranjeros. Si en el caso viera o por algún motivo le generara dudas la solicitud, lo tendrá que fundar y negar y verá qué sucede. Pero en principio, toda persona humana. Sí, pensaba en Sí, esto. residiendo en el país ni hablar, claro, sí, residiendo en el país ni hablar. Pero en principio es toda persona, humana o jurídica. Y este es otro dato, las personas jurídicas también son sujetos activos en esta ley. ¿Estamos? Bueno, y en cuanto a los sujetos obligados, este punto acá que no le vamos a preguntar con la profesora tan finito, porque además no es objeto de ustedes, pero ustedes saben que para ser parte en un expediente administrativo no es cualquier ciudadano, es solo aquel que tiene un derecho subjetivo o interés legítimo. Por eso para esta ley, uno puede ser parte sin requerir y sin acreditar estos dos estatus jurídicos de derecho. Por eso es bien amplia la ley, no requiere nada, y la participación ciudadana acá y el efectivo ejercicio del derecho a expresarse y obtener información es el principio rector. ¿Sí? Bueno, los sujetos obligados, ustedes fíjense, esto un poco en relación a la pregunta que hacía hoy, ¿quién era? Marcos, ¿no? Era que estábamos, si era el ejecutivo, el legislativo. Bueno, Sí, profesor. en cuanto a los sujetos obligados, fíjate que la administración pública, que en términos generales es el órgano ejecutivo, sus órganos descentralizados, o sea, las universidades, todos los sujetos, fíjense que el poder legislativo, el poder judicial, todos los ministerios y hasta el Consejo de la Magistratura involucra esta ley como sujetos obligados. Son todas las áreas del Estado. Empresas del Estado, sociedades con participación, siempre que el Estado tenga alguna participación, son sujetos obligados a entregar la información requerida. ¿Sí? Esto... Yo no quiero poner un lío porque la profesora titular me va a mirar y me va a decir otra vez, pero yo puedo ir a pedir información al diario Clarín. ¿Por qué? Porque el Estado es accionista minoritario. Y ahí estaríamos en un problema, porque también es una persona privada. Puse de ejemplo Clarín por su permanente tirantez con el Ejecutivo de turno. Pero fíjense que por esta ley le podemos ir a requerir información. No, con el ejecutivo de turno no. Con el ejecutivo de turno no. No con el que esté de turno, con algunos ejecutivos. Por eso con el de turno me refiero a este Al actual. turno. El Claro, actual. al actual. Sí, por eso. Me refiero a la enemistad que tiene con el ejecutivo de turno actual, este actual. Yo podría ir a requerir... Que el diario Clarín se había posicionado históricamente siempre en la oposición, como un garante de la transparencia o de la imparcialidad o de qué sé yo. No, te iba a corregir eso, Sergio, que no es justamente... No, precisamente por su tirantez es que lo mencioné como ejemplo. ¿Por qué? Claro, porque podría ir a requerir la información en el marco de esta ley por ser el Estado un accionista minoritario. Entonces, en lo referido a la participación estatal, yo podría requerir información. Pero ahí es como que están actuando los dos desde el mismo, perdón, profe, están actuando ahí los dos desde el mismo lado, porque el Estado es accionista en Clarín y está Clarín por otro lado, todo el gran, digamos, toda la gran corporación mediática, ¿no? O sea, pero en ese punto que usted dice, están los dos del mismo lado si el Estado es accionista. Bueno,
Tendríamos que entrar a ver. Sí, nos vamos a ir, vamos a terminar a las 10 de la noche. No, las asambleas, cómo votan unos y otros. Claro. Porque el Sí. problema es que en materia de personas jurídicas comerciales, la mayoría del capital forma la voluntad. Y no creo que el Estado la pueda formar porque tiene un paquete que no es mayoritario. Pero bueno, nada. Igual el Estado yo creo que tiene acciones a partir de las AFJP, cuando las recupera, que recupera la FJP, se queda con los paquetes accionarios de casi la mayoría de las empresas que conformaban las AFJP, porque cobra el capital que se le adeudaba. Tienen casi todos los grandes bancos y medios que conformaban las AFJP. ¿Sí? Esa es una parte de la historia muy interesante, pero hay que tener más tiempo. Un día con tiempo podemos ver, no tienen problema. Bueno, los concesionarios y licenciatarios de servicios públicos, esto es central. Esto es central. Agua, luz, servicios públicos. ¿Sí? La información tiene que estar absolutamente a la medida. Y volvemos, puede haber aquí, por ejemplo, Aguas Argentinas, Obras Sanitarias, no te va a dar información mucho de en qué lugares precisos están establecidos filtros reservorios de agua, además por cuestiones de atentado, ya un poco más de cuestiones de defensa, ¿sí? Para hablar de información restringida, y si no, la información es casi toda, es pública, cantidad de usuarios, metros cúbicos, etcétera, 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 que se potabiliza, casi todo eso está hoy en acceso público y está protegido el acceso por esta ley, ¿sí? Mire, un caso que me pasó información pública, cuando averiguábamos en las bibliotecas nosotros con qué presupuesto, que nos dijeran realmente el número con el que se, digamos, financiaba la biblioteca, me pasó en la UNSAM que me dijeron que Sí. ese único dato no me lo socializaban. Todo lo demás sí, que no sé cuántos volúmenes tengo, qué sé yo. Sí. Bueno, pero ese puntual que tenía que ser un número, ese no. Pero la USAM no es una universidad privada. Claro. No. Es una Universidad Universidad Nacional de San Martín. Ah, San Martín. Un SAM, Sí. está bien. A ver, me llama la atención, porque el Sí, a mí presupuesto también. de las bibliotecas públicas está publicado en el... Sí, pero bueno, tal vez un empleado, no sé. Sí, pues está publicado cuál es el Ujú. presupuesto de las... Si vos ingresás a la ejecución patrimonial del presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, vas a tener acceso a cuál es el presupuesto destinado a la biblioteca. Eso fue un trabajo de práctica profesional 1, ¿no? Que Mirá, teníamos que bueno, comparar. mirá, Sí. tendrían que haber entrado con esta ley y decirle, mire, Ujú. señor. Bueno, yo no lo sabía, no había cursado. No lo hubiera peleado desde otro lugar. En realidad, vuelvo a insistir, el presupuesto es público, es una ley pública, el presupuesto es muy anterior a esta ley, que el presupuesto es público, salvo algún gasto en defensa, esas cosas un poco más, pero además, este gobierno, el primer decreto que sanciona cuando asume además, es además hacer público partidas presupuestarias de los servicios de inteligencia, que esas sí eran restringidas. Ahí yo no estoy de acuerdo, profesor. Eso no tendría que haber sido así. Tendría que permanecer bajo secreto. Toda una discusión. Toda una discusión, pero eso tiene que permanecer bajo secreto de Estado. Vos decís los gastos de los servicios de inteligencia. Los gastos, los fondos, toda actividad No que sé, hace la agencia de no sé. inteligencia debe estar bajo Sí. secreto de Estado. Bueno, una de las cosas que hizo este gobierno es sacarla de la secretud y ponerla en acceso público.
porque generó un problema muy grande ese tipo de secreto de partidas, que es que vos no tenés control de quiénes son los servicios de inteligencia, ni el Estado mismo los tiene. Bueno, justamente cumple esa función. No saber quién trabaja. Bueno, en la sí, Secretaría de eso Inteligencia. es, qué sé yo, ahí ya estamos ingresando en otra vía. En otra área, pero bueno, sí, yo En creo que no otra área, deberían ser sí, públicas. que tiene más que ver con lo que cada uno opina, ¿no? Yo lo que ponía como ejemplo de informaciones que eran reservadas y la administración la hace de acceso público. Igual tampoco sé si tan público queda ahí. Bueno, pero como principio de ejemplo fue ese, ¿sí? De cómo la gente, como información que es reservada pasa a ser de acceso público para poder ser controlada por los ciudadanos. Está claro que después hay ciertas cuestiones, es muy difícil saber cuántos misiles va dentro de la fragata, esas cosas, está claro que no, ¿no es cierto? No hace falta ni decir. Bueno, ustedes fíjense, personas jurídicas públicas no estatales, esto estaba referido, por ejemplo, a los consejos profesionales, todo aquello que tenga que ver y relacionado con el ejercicio y las potestades públicas delegadas, todo eso es público para los ciudadanos, no es de otra forma. No, no podría ser de otra forma. Esto bastante, esta ley, buscar información en un consejo profesional era prácticamente una cuestión que había que ir con órdenes judiciales. Y los colegiados no teníamos ni siquiera acceso a, hoy está todo prácticamente en acceso abierto. ¿Sí? Sí, lo interesante es conocer la ley y, como usted dice, que la hagamos valer, porque a mí hasta me han hecho todo un tema por una historia clínica en un hospital público propia, ¿eh? Pero a mí me parece que tiene que ver con un desconocimiento de la persona, porque Sí, finalmente me la dieron, yo no, sí. digamos, por una cuestión de entender que era mi historia clínica, la defendí, pero a veces tiene que ver con el desconocimiento de quien tenemos enfrente, del empleado que está, que quizás es lo que Bueno, le pasó a la compañera que fue a pedir, que pidió el presupuesto de la UNSAM, de la biblioteca. a eso me refiero Desconocimiento. cuando hablo de calidad en la prestación del servicio. Si lo manejaran profesionales en ciencia de la información, que en algún punto, en alguna materia aprenden esta ley y si están a cargo de un objetivo se formarán mucho más, la prestación en el servicio tiene una calidad mayor para los ciudadanos. No es un chiste, no es lo mismo que lo opere yo a un médico. No, no es lo mismo, por más buena voluntad que pongamos. Entonces, a esto me refiero cuando hablo de calidad en la prestación del servicio. Que no le pase lo que les pasa a ustedes. Tengo el reflejo del sol en el vidrio, ¿no? Está tremendo esto para ustedes, bueno, de ahí. Pero bueno, nada, a esto nos referimos. A esto me refiero cuando hablo de prestación de calidad en el Estado. La prestación de calidad en el Estado es precisamente esto. Y además en mi concepción como administrativista es gastando más dinero encima, nunca ahorrando. Si no, no se presta calidad, no se presta servicio. ¿Sí? Bueno, fideicomiso, ustedes fíjense que los entes, los sujetos obligados son amplísimos en esta ley. Es mucho más que la noción que uno tiene del Estado. ¿Sí? Todos estos, bueno, los fideicomisos, ustedes fíjense, los entes que cooperan con la administración pública, en los cuales la administración pública tiene parte, fideicomiso, es muy amplio el espectro de sujetos obligados por la ley. Yo, a ver, al solo título
informativo, no, no es que yo no les vamos a preguntar con la profesora Coringrato, mencióneme todos y cada uno de los... No, ustedes tienen que saber algunos, los sujetos obligados y mencionar 2, 3, nada más. No se preocupen que no es todo el contenido de esto lo que tienen que ustedes saber, porque además suele ser complejo. No, sí Sí, tienen que saber, nos ha pasado de preguntar, por ejemplo, en el final, que hablen algo sobre la ley de acceso a la información pública, y bueno, no pueden decir nada, ni siquiera 2 o 3 puntos. Hay mucho para hablar de la ley de acceso a la información pública, pero lo que más nos ha pasado es que los alumnos la confunden con el libre acceso a la información o con acceso abierto, y son distintas cuestiones. Una cosa es la ley, no, que claro. hablando Sergio en este momento, y otra cosa es el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya veremos, que habla del libre acceso a la información, y otra cosa es acceso abierto, el movimiento Open Access, que ya también veremos. Entonces, en primer lugar, tienen que tener bien claro a qué se refiere cada una de las cuestiones, y después poder hablar, no digo hora y media como lleva Sergio, pero 5 o 10 minutos, decir las generalidades. Eso sí nos interesa que lo sepan. No que sepan el número, pero sí No, la generalidad de la ley que contiene, claro, quién la puede, qué tipo de información, quién lo puede solicitar, los sujetos obligados, mencionar 2, 3. Ustedes fíjense la cantidad que hay. ¿Sí? No, es imposible, inclusive, que alguien de memoria pueda saber todos los sujetos obligados. No se preocupen. Sí es importante, ustedes fíjense, el Banco Central de la República Argentina, que cada vez, y estos son los grandes logros que hay que ir rescatando, creo yo, cada vez el secreto financiero tiene más fisuras. Cada vez cuesta más mantener el secreto financiero. Cada vez cuesta más. Y eso es un gran logro democrático. Eso es un gran logro democrático. Fíjense que el Banco Central de la República Argentina es un sujeto obligado. ¿Sí? Y sobre todo en lo que tiene que ver de bonos, regulaciones, bueno, todo eso hoy está, si entran al Banco Central de la República Argentina, está lleno de información de utilidad para, después, bueno, es cierto que hay que saber leerla, hay información que por más que a uno se la den, ¿no? Pero bueno, en fin. Y ustedes fíjense, me interesa esto porque el incumplimiento a la ley, insisto, es un incumplimiento a los deberes de funcionario público, es mal desempeño en la función pública. ¿Sí? O sea, esto tiene que quedar claro. En cuanto, ustedes fíjense que en cuanto a la información exceptuada, como yo les decía, información en razón de defensa o de política exterior, ¿sí? Porque, bueno, nada, por entender que la verdad es que divulgar cuestiones de defensa o cuestiones por ahí relacionadas a la política exterior, a veces, bueno, es divulgar cuestiones sensibles que ponen en riesgo a veces la supervivencia misma del Estado y de la sociedad. Entonces, bueno, determinada información está claro que la ley la exceptó. Esta es la información que está exceptuada, ¿sí? Por supuesto, después acá un sujeto legitimado son, por ejemplo, los partidos políticos. Ojo, porque para los partidos políticos la información es mucho más amplia que para los ciudadanos, ¿sí?
y lo cual es razonable además que así sea. Y a su vez, los partidos políticos tienen una carga en el guardado del secreto mucho mayor, y está bien que así sea, por un montón de cuestiones. Primero porque son la intermediación entre los ciudadanos y el Estado, pero después son los que tienen que elaborar la propuesta, y la propuesta se elabora sobre datos. Entonces, bueno, hay datos que no se les puede escatimar, por una cuestión democrática y de que, bueno, se requiere, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ir más rápido. Nos vamos a quedar en el tintero con Habeas Data, pero bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, yo se los voy a dar, no se preocupen. Ustedes fíjense, informaciones que afecten o puedan afectar al sistema financiero bancario, y eso está claro, nadie puede venir a reclamar datos sobre los cuales se asienta el sistema informático por el cual se hacen las transacciones financieras. Son datos que obviamente no se van a dar esos, ¿no es cierto? Los secretos industriales, comerciales, ellos están protegidos además por ley, en algunos casos, ¿sí? Esos también son datos que están protegidos. Bueno, esto es una cuestión, ¿no es cierto? Toda la información que elaboran los asesores, que no son funcionarios públicos además, no son sujetos obligados, ¿sí? Y asesores, técnicos y peritos generan información. Y bueno, tienen previsión de divulgación como primera medida. Y toda esa información, bajo ningún punto de vista, es una información que puede estar al acceso. Una vez que después la agarra el funcionario y dice, sí, esto va. Y si no, esta es básicamente una prohibición que le ponen a los asesores, ¿sí? Sobre todo jurídicos o abogados que tiene la administración, ¿sí? Bueno, la información protegida por el secreto profesional, eso también, por supuesto, es información que está restringida. Ven todo lo que son datos personales, esos también están. Esto tiene mucho que ver después con la ley de Habeas Data, que es lo que yo puedo proteger que el Estado tenga de mí, ¿sí? Después hay información que está protegida, que ya hoy, qué sé yo, la cuestión de género que ya no se mira más con una concepción binaria, y esto es así, y está muy bien que así sea, pero bueno, en el hospital público todavía tiene esta mirada binaria algún sentido científico inclusive, porque no se trata lo mismo si una enfermedad en los órganos genitales de un masculino que de un femenino. Y en ese punto, y es de los pocos que van quedando, donde esta cuestión binaria tiene un sentido. En el resto ya prácticamente no la tiene. Y es información que yo, la verdad que los estados cada vez la piden menos porque no es necesario. No es necesario para este curso saber si ustedes son varón, mujer o de algún colectivo. No tiene importancia, ni debiera tenerla. ¿Entendén de qué estamos hablando con esto de los datos personales y hasta dónde va protegido y hasta dónde no? Sí, una consulta. Sí. ¿Qué significa procedimientos de disociación? En el punto I. Información que contenga datos personales. Y tiene un poco que ver con esto que estamos hablando, ¿sí? El dato personal, en principio es un dato protegido, ¿sí? Y sobre todo, sí, para yo darte el dato tengo que expresar que vos sos ciega. Bueno, hay datos que si yo puedo aplicar el procedimiento de disociación, lo aplico. Y el dato de que vos sos ciega es irrelevante y no va. ¿Me explico? Salvo que, vuelvo a decir, lo esté pidiendo, el dato no puede ser disociado porque por una cuestión de salud te lo esté pidiendo el médico. Entonces ese dato disociado es un poco lo que venía explicando hoy, ¿sí? Ahora sí. A eso habla el dato disociado, ¿sí?
Que bueno, hay momentos, ¿qué va a ser? Es así, digamos, vuelvo con la cuestión de género y la binariedad, si el dato disociado no tiene importancia, salvo que por cuestiones estratégicas esté protegido, bueno, no se dé o se dé, ¿sí? Bueno, toda la información, todo esto son datos protegidos, ¿sí? En realidad, por ejemplo, las sentencias judiciales son públicas desde hace muchísimo tiempo, anterior a esta ley, salvo cuestiones muy puntuales. La sentencia ya es pública, punto, y ahí está prácticamente todo el expediente, así que, ¿qué más? Bueno, yo, por ejemplo, qué sé yo, esto va referido a los funcionarios judiciales, toda la etapa y policial que se recauda en una investigación, eso es absolutamente secreto, ¿eh? Inclusive los expedientes judiciales hay un momento que tienen un estado absolutamente reservado hasta para los abogados. Y bueno, todo eso es información protegida. ¿Sí? ¿Estamos claros? Absolutamente. Y bueno, ven, por ejemplo el punto M, ya cada vez las bolsas de comercio van haciendo más públicos estos datos. Sobre todo a partir de las grandes quiebras, de los grandes monstruos que hacen temblar mercados con las quiebras. Y hoy estamos asistiendo a uno, que no me acuerdo el nombre, el gigante chino de las construcciones, ¿cómo se llama? Investment. Estamos asistiendo a la quiebra de una sociedad sujeta a los regímenes de oferta pública que por no conocerse las operaciones está haciendo temblar los mercados. Si no la rescata alguien, el tembladeral va a ser otra que el efecto tequila. Van a ver esto. Y no me acuerdo el nombre, ¿no lo han visto en las noticias de estos días? Hay un gigante chino que se está por caer, ya entró en cesación de pago. Y gran parte es porque operan en las sombras, sin brindar información. Entonces la gente va y compra, tiene que entregar, no sé, más de 100.000 departamentos, no puede entregar ni uno. Y ahí está, la gente puso el dinero, y es por la secretud de esta información. Sí, bueno, por supuesto, me están apurando con el mate, esperen, No, perdón. No entendí el ejemplo en parte. Cuando dice que, digamos, esta secesión de pago y esta crisis grande tiene que ver con la secretitud, sí, porque operan en la sombra. Sí, porque si no fuese información reservada, protegida por las leyes, la información que corresponden a las sociedades anónimas sujetas a los regímenes de oferta pública, yo tendría mucho más conocimiento de cuál es el estado de resultado de esas sociedades. Ahora sí. No sabemos entonces, a dónde estamos invirtiendo. Claro, ingenuamente voy, compro un departamento al pozo, lo pago y nadie me lo va a entregar, porque está en cesación de pago ya se calcula un año. Sí, yo conozco muchos casos en distintos momentos de la historia de nuestro país. Ni hablar. El problema es que este gigante chino construye en todo el mundo y tiene oferta pública, entonces se caen las acciones y tiemblan las bolsas. Ahí lo pasó un compañero el nombre. Bien, ¿cómo era el nombre? Porque se me iba... Evergrande, ahí está, Evergrande, como nombre de pila. Ese gigante chino que nos va a hacer temblar en breve. Si nadie lo rescata, obviamente, pero ya el pasivo que tiene es brutal. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda más? Esperen que voy a dejar de grabar, así no se hace tan pesada la clase, ¿sí? Está de la grabación de la nube, sí.